Bien, muy buenas tardes. Arrancamos de vuelta. Esta es una nueva presentación, ¿verdad? Estamos con los estudiantes del tercer curso, tercera sección del área básica, la carrera de psicología, dentro de lo que es la materia psicometría general. Hoy es el jueves 12 de mayo del año 2022 y habíamos subido contenido sobre validez al, al aula virtual. Y el problema estaba en que, bueno, aparentemente no hay problema. Y entonces me preocupa que no hay problema. Supuestamente se entiende y vamos a desarrollar una clase sincrónica de manera que puedan hacer las consultas que quieran realizarlas respecto al contenido que vamos subiendo, ¿verdad? La idea entonces siempre es tratar de ir subiendo lo que tiene que ver con los contenidos y desarrollando alguna clase sincrónica para poder aclarar. No sé si ustedes me escuchan bien. Yo veo medio frisado mis movimientos en la cámara, lo cual me preocupa. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Me están viendo bien? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, se ve perfecto. bien. Bueno, me alegro. Voy a comenzar con el permiso de ustedes, ¿verdad? Bien, el, el tema es así, ¿verdad? Nosotros no, la materia la materia no es evaluación psicológica. Evaluación psicológica ustedes van a tenerlo solamente si hacen psicología forense. Fíjense que después de psicometría general que hay en las tres secciones, primera, segunda y tercera sección, es ahí en las tres secciones, psicometría. Básicamente lo que hacemos en psicometría es enseñar a hacer investigaciones instrumentales. O sea que metría es medición, medición de la psiquis. Eso es psicometría, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a hacer investigaciones instrumentales, hacer investigaciones para poder construir instrumentos. Por eso está ahí el dibujo ese que ustedes están viendo ahí, es por algo, ¿verdad? Em, tiene su porqué, ¿verdad? El, el dibujo que está ahí, por ejemplo, habla de la confiabilidad, la validez. Eh, para que, para que en realidad exista un buen instrumento, o sea que hay tres requisitos básicos que tiene que tener un, un instrumento psicométrico. No estamos hablando de una prueba proyectiva, estamos hablando de un instrumento psicométrico, ¿verdad? Bueno, hay tres requisitos básicos que tiene que tener y uno de ellos es la validez y probablemente lo más importante, ¿verdad? Todas son importantes, pero el primer requisito es la validez. El segundo requisito es la fiabilidad, que vamos a más adelante. Y el tercer requisito es que tenga un sistema de medida o punto de corte, por ejemplo, en el caso de que sea un instrumento así de cribado que detecta alguna psicopatología o que busque detectar alguna psicopatología, más bien dicho, ¿verdad? Entonces, por eso está ese dibujo ahí. O sea, ese dibujo fue seleccionado por algo. Em, porque en el primer dibujo del primer fulano que está hacia la izquierda y que está señalando con su dedo hacia su boca, dice poca precisión y validez. Y fíjense que las flechas no acertaron en blanco, se fueron disparadas para cualquier lado, ¿verdad? ¿Validez qué es? Validez es si realmente la prueba mide lo que pretende medir. O sea, vos eh, creaste un instrumento para algo y debe medir eso. Y precisión es la calidad con la cual mide. Eso es fiabilidad. Fiabilidad es sinónimo de precisión. O sea, que cuando ustedes escuchan precisión es fiabilidad, no es validez. Cuando en el examen les pregunte cosa, precisión es fiabilidad, no es validez. ¿Sí? Entonces, en- necesita que sea que mida eso, que mida ese constructo y además que mida bien ese constructo. Entonces, el primer caso no tiene ni validez, ni confiabilidad, ni precisión. El segundo caso, por ejemplo, sí tiene mucha precisión. Imagínense que esas flechas son los ítems del test. Imagínense que esas flechas son las afirmaciones o las preguntas, los reactivos del test. Eh, Tiene precisión en el segundo caso.
Estamos hablando de la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Pero no tiene validez. Es confiable, pero no es válido, no mide lo que pretende medir. Es decir, nosotros tenemos un constructo a medir, estrés postraumático, ansiedad, habilidades sociales, depresión, inteligencia emocional. Todos esos son constructos psicológicos, ¿verdad? Nosotros, nosotros siempre doy este ejemplo, ¿verdad? Y es muy válido, y es el que nosotros la ansiedad no podemos tocarle. Si o la ansiedad, ¿cómo te va? O si no, o la depresión, ¿cómo te va la depresión? ¿Qué tal estás de depresión? No. Pero sin embargo la depresión existe y sin embargo los síntomas de la depresión existen e inclusive podemos medirlo a nivel fisiológico por medio de los neurotransmisores. Los neurotransmisores están afectados cuando existe la depresión y por eso consumimos psicofármacos cuando estamos con un cuadro depresivo e intentamos cambiar. Hay gente que muere debido a causa de la depresión. ¿Por qué? Porque se suicida, por ejemplo, ¿sí? O si no, comienza a tener otros síntomas psicosomáticos y se va deteriorando y se va muriendo. Entonces, por eso es importante que nosotros los psicólogos sepamos cómo se construyen las pruebas, por ejemplo. Y bueno, esto para que ustedes puedan entender la dimensión nomás, ¿verdad? Tenemos el tercer caso, que es una moderada precisión y una moderada validez, ¿sí? Están ahí las flechas que son los reactivos del test, por ejemplo, cerca del blanco, ¿sí? Entonces hay una moderada validez, una moderada precisión. Y después tenemos otros casos donde damos en el blanco y ahí hay al dar en el blanco, obviamente, con todos los reactivos tenemos validez y tenemos confiabilidad, ¿verdad? O sea, eso es lo que buscamos. No siempre se da, porque hay varios tipos de validez. ¿Qué es lo que ustedes van a aprender este año, básicamente, ¿verdad? Lo que van a aprender este año es, y ya le digo, vos sabés que yo creo puse la aplicación que autoadmitir está inactivo, aceptar, como para que acepte directamente, o sea, la extensión para que acepte directamente para que la gente entre. Y no me está funcionando, che. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me voy a concentrar en eso. Em, entonces, ¿cuáles son los tipos de validez que nosotros este año vamos a dar, verdad? El validez aparente, ¿sí? Validez de contenido, ¿sí? Validez de criterio y validez de constructo, ¿verdad? Esos son los tipos de validez que nosotros eh, tenemos que desarrollar y que tenemos que manejar. Existen otros, pero esos son los que se utilizan dentro de la psicología y más específicamente dentro de la psicometría, ¿verdad? Porque hay otro tipo de validez también que se utilizan más bien en otros campos, ¿verdad? Pero esto es lo que tiene que ver con psicometría, básicamente, ¿verdad? Y volviendo a eso, ¿verdad? Entonces, ratito, hoy sé que entre la gente. Qué gusto que están mucho porque eso es importante, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que es en la parte de validez asociada a lo que es psicometría. Fíjense lo que plantea acá este autor. Esto fue sacado del libro Pruebas y Evaluación Psicológicas de Ronald J. Cohen, es el autor. Está en la bibliografía del programa y el libro hay en la biblioteca de la Facultad de Filosofía. O sea que el libro hay en la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Ustedes pueden prestar el libro y pueden fotocopiarlo. Además, el material de validez yo escaneé para ustedes y subí como para que puedan descargarlo. Es de ese autor. Les menciono como para que manejen, ¿verdad? También mi idea es agregarle más contenido de validez con el correr de las clases de otros autores. Este es el libro de referencia, este es el libro básico de referencia porque nos obligan a tener un libro básico. Y después quiero grabar videos con otros autores para poder subir y para poder desarrollar más contenido. Más además de lo que van a desarrollar con ayuda de Alberto, que Alberto está presente acá escuchando la clase, participando y que con su ayuda van a desarrollar clases complementarias, vamos a decirle, ¿verdad? Además de las mías. ¿Qué es lo que es válido? Vamos a un poco entender qué es lo que es válido, de qué es lo que hablamos de lo que es válido, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, que el lenguaje cotidiano decimos que es válido si es sólido, si está bien fundado en principio y evidencia.
evidentemente tiene que estar evidenciado. Fíjense que usa la palabra evidencia. O sea que vos tenés que tener pruebas de que eso es válido, ¿sí? Tiene que tener ciertos principios que rijan el hecho de que eso sea válido. No es, yo lo digo, no, pero ¿en qué principio te basás para decir que eso es válido? No sé si me hago entender. Le voy a dar un ejemplo. Me viene Alberto y me dice, por ejemplo, profesor, yo construí un instrumento en base al DSM con, eh, y puse, por ejemplo, en el instrumento que la pérdida del apetito eh, como un síntoma para la depresión. Y también la somnolencia. O sea que dormir bastante, o tener una predisposición hasta a dormir. No sé si me están escuchando ahí, quiero escuchar un poco de señal si me están escuchando. Sí, profe, Sí, te profe, te escuchamos. escuchamos. Ah, bueno. Entonces le digo, pero Alberto está ahí Alberto. Estoy aquí, sí, Sí, profesor. pero no se vayan a enojar con Alberto ni conmigo. Es una broma, o sea, una forma de decir nomás. Voy a tomar a Alberto de ejemplo. ¿En qué principio te basas, Alberto? Andino, pues. Y me dice, bueno, en el DSM-3, profe. Pero en el DSM-3, por ejemplo, en el inventario de depresión de Beck 1, se basó en el DSM-3 y decía que una persona con un cuadro depresivo tendía a dormir mucho. En el DSM-3 se basó en que una persona con cuadro depresivo tenía inapetencia. Pero, por ejemplo, en el DSM-4, ¿sí? Ya figuraba que no más que dormía. Lore, ¿puedes poner en silencio, Lore, tu micrófono, por favor? Lore amarilla. Entonces, en el DSM-4 ya figuraba, por ejemplo, no más como eh, pérdida de apetito, sino que como cambio de apetito. Es decir, puedes comer poco o puedes comer eh, mucho. Lo que cambia es tu alimentación promedio durante el cuadro depresivo. No es que dejas de comer, puedes comer más de lo habitual también. Hay un cambio en los hábitos alimentarios, punto. Ahí ya cambia el criterio. Por eso el principio con el cual se construye una prueba tiene que ser analizado también. Otro ejemplo es el del sueño. Cuando anteriormente se pensaba que cuando estaba con un cuadro de depresión, el DSM-3, uno dormía mucho. Yo le puedo asegurar que hay gente con cuadro depresivo que no duerme nada. Pueden pasar 2 días, 3 días sin dormir, hasta 4 días y eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso cambió del DSM-3 al DSM-4, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que hacemos es analizar nosotros los principios con los cuales se fundamentan un informe. Por eso es que dice que es válido. En lenguaje cotidiano decimos que es válido si es sólido, si está bien fundado en principios, en evidencia. Fíjense todo lo que se analiza cuando construye una prueba. En términos legales, cuando es ejecutado con las formalidades apropiadas, dice, ¿verdad? Eso en términos legales, para los que van a dedicarse a psicología jurídica y forense, ¿verdad? Es un contrato válido, un testamento válido, ¿sí? Es la significación o grado de veracidad de algo. ¿Qué tan veraz es eso? ¿Qué tan cierto es eso? Entonces, hablamos de que tiene las formalidades adecuadas. Entonces ahí hablamos de que en términos, vamos a decirle, entre comillas generales, em, es válido, ¿verdad? Es veraz. Acá lo que podemos sacar es la palabra que es veraz, ¿verdad? Y bueno, em, fíjense que nosotros para construir una prueba tomamos jueces o expertos, ¿verdad? El, los jueces son personas que normalmente son de la profesión, ¿verdad? Pero que son personas que son profesionales, o no solamente de la disciplina, que puede ser psicología, sino también pueden ser, por ejemplo, si construimos una prueba de Burnout, pueden ser médicos,
pueden ser personal administrativo, profesionales que manejan el constructo, que es la parte de talento humano. Podemos trabajar también con expertos cuando construimos una prueba. O sea que nosotros manejamos un constructo como profesionales, pero hay personas, por ejemplo, que sin ser profesionales manejan un constructo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hacemos una intervención en crisis, una crisis en sí, ¿quiénes manejan una crisis? Un pastor, un sacerdote, un bombero, un policía. A ellos también se les capacita ahora para que sepan hacer una intervención en crisis. Entonces, no son quizás profesionales psicólogos o psiquiatras, pero sin embargo son personas que pueden ayudar a construir una prueba porque manejan el constructo, manejan los síntomas de los seres humanos. Bueno, el lenguaje de evaluación psicológica, por ejemplo, la validez es un término usado conjuntamente con la significación de una puntuación de la prueba. Es decir, obviamente que psicometría está dentro de algo grande que es la evaluación psicológica. Dentro de la evaluación psicológica, que pueden estar las entrevistas clínicas, por ejemplo, o entrevista educacional, o entrevista laboral, o entrevista forense. eh, También están las pruebas proyectivas, también están las entrevistas colaterales, ¿sí? También está la anamnesis, ¿sí? O sea, y así, todo eso incluye dentro de lo que es la evaluación psicológica. Psicometrías es una parte nomás de la evaluación psicológica, o sea, las pruebas psicométricas, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Y acá lo que habla es que cuando en el contexto de una evaluación psicológica usamos un test, usamos una prueba, ese, ese, ese test tiene que ser válido, es decir, se tiene que observar un puntaje eh, acorde a lo que, por ejemplo, se observa en la persona en la entrevista. Es decir, yo, por ejemplo, eh, selecciono, selecciono como psicólogo laboral, selecciono una persona como vendedora. Y en los test se tiene que observar que esa persona posee habilidades sociales para ser una buena vendedora o un buen vendedor. Posee, por ejemplo, por dar un ejemplo, un buen puntaje en razonamiento matemático. Posee, por ejemplo, agresividad para las ventas. Ya expliqué eso una vez, ¿verdad? Que no es una agresividad que conocemos normalmente, si la persona que es agresiva para las ventas es muchas veces insistente, ¿verdad? Hasta conseguir una venta. Em, y lo mismo pasa cuando hago una evaluación clínica o una evaluación educacional. O sea, yo observo en la entrevista que el niño es hiperkinético o hiperactivo y eso se tiene que observar en el test. Me tiene que salir una puntuación acorde a eso. O si tiene problemas de motricidad, en el test de Bender me tiene que mostrar que tiene una motricidad fina con una puntuación baja. No tiene que tener un buen nivel de motricidad. Eso se tiene que mostrar en los trazos, en la escritura que realiza, se tiene que ver en el test de Bender. Si yo le evalúo a una persona dentro de un contexto clínico, si está en un cuadro depresivo, se tiene que ver dentro de la prueba, se tiene que ver dentro del test. O sea, reúne dentro de la entrevista los signos o los síntomas, ¿verdad?, que manifiesta, y se tiene que observar eso en la prueba. O sea, que en el lenguaje psicológico se tiene que ver en el puntaje. Por eso habla que validez es un término usado conjuntamente con la significación de una puntuación de la prueba. Se tiene que ver en el puntaje de la prueba lo que nosotros observamos dentro de la entrevista, dentro de lo que es el contexto de evaluación en sí, ¿verdad? No sé si cómo vamos hasta ahí, ¿verdad? Si se entiende o no se entiende. Se Aquí entiende, un profe. alumno me Se pregunta, entiende. a- sí, Alberto, aquí un alumno me pregunta, aquí un alumno me pregunta, aquí, ¿a partir de cuánto es válido algo? vamos a llegar ahí. Si se habla de puntuación. Eso, voy a ver un poco. ¿Eso es en el WhatsApp o acá en el mensaje de las llamadas de acá en el mensaje de las llamadas de, de, de Google Meet? ¿Dónde eso, Alberto?
Pues yo no veo acá. Hola. Hola, ¿viste donde dice la puntuación estadística? La última frase. Sí, bueno, voy a explicar. No sé dónde preguntó eso porque yo no estoy viendo acá, No, pero voy a responder de todas maneras. Em, bueno, vamos a ir desarrollando y voy a ir explicando, ¿verdad? Yo en esta parte siempre le digo a mis alumnos control de la ansiedad, ¿verdad? Va a llegar esa parte que voy a explicar esa parte, ¿verdad? Porque obviamente que ese criterio para validez de contenido es uno. Ese criterio para validez de criterio es otro. Y para validez de constructo es otro. O sea que, o sea que no existe una regla para todo. Dependiendo de qué tipo de validez para establecer a partir de dónde se considera válido. Em, entonces, le voy a dar un ejemplo. Cuando trabajamos con validez de contenido, depende de la cantidad de expertos o jueces que nosotros tenemos para validar los reactivos. Es decir, si tenemos 10 jueces o expertos para validar un reactivo, un ítem, dentro de lo que tiene que ver con el contenido de una prueba, tiene un índice. Si tenemos 15 expertos, tiene otro índice. Si tiene 20 expertos, tiene otro índice. Varía. Cuanto más expertos tenemos, el valor índice va aumentando. Y cuando tenemos menos expertos, el valor índice va disminuyendo. ¿Por qué? Porque em, se supone que, obviamente, cuanto más número de expertos tenemos y están más de acuerdo, perdón, el valor índice puede aumentarse de acuerdo. Pero cuando estamos menos personas, entonces el rigor tiene que ser mayor. Porque somos dos, tres o cinco nomás lo que estamos trabajando sobre algo muy amplio que es un constructo psicológico. Entonces más vale que estemos de acuerdo los cinco, porque si tenemos 25 o 30 expertos es una cosa, pero tenemos cinco expertos para validar una prueba es poquísimo para poder establecer. Entonces varía dependiendo, pero va a llegar esa parte donde voy a explicar eso. No quisiera apurarme porque, o si no, voy a ir saltando contenido y esto tiene que ser progresivo, pues, o sea que me tengo que ir avanzando progresivamente, ¿verdad? O si no, voy a saltar y voy a volver otra vez, me voy a ir otra vez hacia adelante y voy a sí, volver. Entonces, por eso más que nada, ¿verdad? No sé si se llega a entonces, ver. profe, perdón, entonces Sí. se explica entonces entonces tu respuesta se explica en la diapositiva anterior. Mm, A la diapositiva anterior dice en principios y evidencias, dice, ¿verdad? sí, Los principios se refiere a qué contexto, a qué tipo de muestra o a claro. qué tipo o sea, fundado en principios, ¿verdad? Principios psicométricos, ¿verdad? De cantidad de jueces, cantidad de ítems, cantidad de población, cantidad de personas y, y la evidencia. Creo que ahí se responde la pregunta por sí misma, ¿verdad? Por eso es importante, por eso para mí era muy importante que acá la base con la cual vienen es importante porque si tenés buena base de investigación científica y de matemática estadística, sabes, por ejemplo, que hay una cantidad mínima que tenés que tener, por ejemplo, para poder hacer investigaciones, para generar los resultados. Eh, hay cálculos para poder estimar el tamaño de la muestra, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Le mencioné que vamos a dar validez aparente, validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo, ¿verdad? Voy a saltar desde el uno y a saltar ya al 4, cosa que está mal que hago, pero bueno, hago para poder calmar la ansiedad de mis estudiantes, ¿verdad? Un criterio, por ejemplo, para construir una prueba, para llegar a la validez de constructo, que es lo último que vamos a aprender, es que tiene que haber, por ejemplo, 5 personas por ítem. Es decir, vos no podés aplicar el análisis factorial exploratorio, que es un análisis multivariante dentro de la estadística, si no tenés 5 personas por ítem, por ejemplo. O sea, imagínate,
Si tenés 100 ítems en tu test, necesitas como mínimo 500 personas. 500 personas, perdón. Imagínate, o sea, 500 personas. El porqué de eso, la justificación, tiene que ver con criterios técnicos que se tuvieron que haber desarrollado en matemáticas puras y matemáticas estadísticas. Em, pero yo lo voy a volver a explicar, no hay problema, pero en teoría pues esas cosas, por ejemplo, ya se manejan, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio, por ejemplo, para poder demostrar la validez de constructo. Em, y el problema está en que es muy difícil conseguir eso dependiendo de qué tipo de instrumento está construyendo. Pero voy a volver a lo mío, ¿verdad? Se ve ahí el concepto de validez, si se ve ahí la palabra validez cuando se aplica a una prueba, ¿se ve o no se ve? Se ve, Sí, profe. Se ve, profe, se profe. ve. Dice lo siguiente, la palabra validez cuando se aplica a una prueba se refiere a un juicio concerniente a lo bien que mide, de hecho, una prueba lo que pretende medir. Es lo que ya le había explicado anteriormente, ¿verdad? Dice, seguidamente dice, de manera específica es un juicio basado en una evidencia. Discúlpeme, pero está fallando mi PowerPoint, por eso estoy usando el pase a PDF para que puedan verlo. Em, dice, de manera más específica, es un juicio basado en evidencia sobre lo apropiado de las inferencias extraídas de las puntuaciones de prueba. ¿Qué es? ¿Qué es? Le voy a hacer una pregunta. Un test que mide extroversión e introversión. Bueno, responda Alberto, para la gente. Un puntaje alto que indicaría. ¿Ustedes cómo van a entender un puntaje alto de un test que es bipolar? El test es así, en su puntuación es bipolar. ¿Qué indicaría un puntaje alto, por ejemplo? O sea, profe, si es que hablamos de un test que mide introversión y extroversión, o sea, en un test mide las dos cosas, eso no estás diciendo, ¿verdad? Sí, Para mí el puntaje más alto sería extroversión y el más bajo introversión. bien, Borucuya. Bien. Porque cuando vos construís una prueba, tiene que ser coherente la interpretación. Se busca que ese resultado de la prueba sea coherente para poder interpretar bien, Borucuya. Excelente. Entonces, vos construís una prueba para que pueda entender la gente, no para confundir a la gente. Entonces, un puntaje alto indicaría que uno es más extrovertido. ¿Pero por qué, profe? Porque vos le incluís ítems que si te da sí, suma puntaje. Y que si te da no, tiene menos puntaje. Entonces, es más fácil decir, bueno, un Borucuya, un viernes, no me mientan, Borucuya, un viernes de noche, ¿preferís quedarte a leer un libro o salir con tus amigas a pasear? Viernes Y, estamos hablando. profe, yo personalmente me considero una persona muy introvertida y me es una batalla interna así, pero gigante luego salir con alguien. Sí, pero no me refería a alguien, sino que con tu amiga, ¿verdad? No importa, es un simple ejemplo nomás. El punto nomás es que si, por ejemplo, ella dice sí, tendería a una respuesta más bien de extroversión. Si ella dice no, tendería a una respuesta más bien de introversión. Otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, em, ¿cuál es otra característica de una persona extrovertida? Tiene muchos amigos, por ejemplo. Entonces, creas un ítem que dice, tengo muchos amigos o conocidos y pones sí. Ah, bueno, entonces tendés hacia la extroversión. Em, Otra pregunta. Soy una persona muy sociable. Marca sí y tenés otro punto más. Ya son 3 puntos. Y así te vas creando reactivos y a medida que dices sí,
entonces puntúa hacia la extroversión. Y a medida que obviamente dice no, puntúa 0 y el puntaje más bajo tendería hacia la introversión. Si una dice sí, otra dice no, una dice sí, otra dice no, estaría ahí en el medio, equilibrado, ¿sí? Ni muy extrovertido ni muy introvertido. Por eso es que habla ahí del tema de la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Yo infiero a partir de un puntaje. Yo hago inferencias a partir del puntaje del test. Eso es lo que le está diciendo. Yo, obviamente, lo que hago como profesional es un análisis. Por eso te pregunto, por eso te dice ahí, entonces, ¿qué es la inferencia a partir de extraer un puntaje de una persona? Dice, es un resultado lógico o deducción en un proceso de razonamiento. O sea, porque si en un test eh, Buruku ya puntúa, por ejemplo, bajo y mide extroversión e introversión, y yo hago una inferencia de que ella es extrovertida, sería una buena inferencia, según ese análisis que estoy planteando. Sería un resultado lógico el que yo estoy analizando, o sea, sería una buena inferencia, sería una buena deducción mía como profesional. Sí, Lorena, la forma en que se relaciona si es introvertido muestra un rango bajo, eh, coma. Y alto sería extrovertido, por tanto es más sociable. Ejemplo, sí, Lorena, estás en lo cierto. Te falta poner la coma nomás ahí, ¿verdad? Pero está bien, es muy, muy bueno tu razonamiento, así tiene que ser. Entonces, obviamente que no sería una buena inferencia si es que yo presumo sin ya puntuó bajo y calculo que es extrovertida. Las características de validez de las pruebas y las puntuaciones de las pruebas son expresadas con frecuencia con términos de aceptable o débil. Em, ¿Qué es lo que le quiere decir con esto? Lo que te quiere decir con esto es que cuando yo, cuando yo construyo una prueba em, y yo hago el procedimiento de validez, no solamente lo hago con procedimientos metodológicos, igual que se hacen en las otras investigaciones, correlacionales, comparativas, ex post facto, cuasi experimentales, experimentales, descriptivas. Ellos usan métodos. También en psicometría utilizamos para hacer investigaciones instrumentales metodologías, que obviamente por eso hay 3 años por eso hay 3 años de psicometría. O sea, no van a aprender todo conmigo este año. Una parte van a aprender conmigo, ¿verdad? Y después otra parte el siguiente año, otra parte el siguiente año. Em, yo lo que quiero que aprendan bien conmigo es validez, confiabilidad y sistema de medida. Con que esos tres ustedes aprendan bien conmigo, yo ya estoy feliz de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos con esto? Con el tema de que las características de validez de las pruebas y las puntuaciones de las pruebas son expresadas con frecuencia con términos aceptables o débil. Nosotros utilizamos metodologías para poder hacer análisis eh, de no solamente de las pruebas completas, del test completo, sino que de cada reactivo y también de cada dimensión. Le voy a dar un ejemplo. Y, y sacamos nosotros los índices de validez de cada reactivo, de cada dimensión y de la prueba completa. Y encima los índices de validez de cada reactivo, de cada dimensión, de cada prueba de validez de contenido, de cada reactivo, de cada dimensión, de cada prueba de validez de criterio, de cada reactivo, de cada dimensión, de cada prueba de validez de constructo. Fíjense lo complicado que es y lo largo que es. O sea que sacamos índices según cada tipo de validez. Y decir, pero profe, ¿qué es dimensión? Le voy a dar un ejemplo. El burnout. El burnout es un estrés laboral crónico. Mide agotamiento, o sea, es un estrés laboral crónico
Y dentro de lo que se construyó y se conoce hoy día como el burnout, ¿verdad? Que es un estrés laboral crónico, normalmente se da en personal que da servicio, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, personal de blanco en general, que es lo que más sufre burnout. Los docentes también somos los que más sufrimos burnout. En mi caso, yo soy docente y soy otra vez personal de blanco, ¿verdad? Imagínate, pues. Después otra vez, em, policías, bomberos, son gente que trabajan en profesiones o en trabajos en sí de servicio. Y bueno, y entonces llegamos, dice, con dimensión podría verse todo lo que abarca. No, 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 espera un ratito, Lorena, ya llego ahí, ya llego ahí, ya llego ahí. Entonces, estoy explicando lo que es burnout en sí, ¿verdad? Pero burnout no existe como un todo. Existen dimensiones del burnout para poder crear el constructo. Si vos tenés, por ejemplo, la dimensión de las etapas que van conformando dimensiones. Y tenés, por ejemplo, em, el agotamiento emocional, que es una dimensión, uno está agotado emocionalmente. Y ahí vos tenés que crear ítem que miden el agotamiento emocional. Después tenés una segunda dimensión que tiene que ver con una segunda etapa, por ejemplo, donde está la falta de realización personal en el trabajo. Esa es otra dimensión donde vos tendrías que crear ítem que mida eso. Y tercero viene una tercera etapa, una tercera dimensión, que por ejemplo sería em, la despersonalización, donde uno cambia ya su conducta y realmente se vuelve una persona bastante frustrada y justamente también proyecta todas sus frustraciones en el paciente o en el cliente, dependiendo de qué trabajo uno está realizando, ¿verdad? De en qué profesión uno esté. Y bueno, y proyecta todos sus malestares a través de síntomas que lo proyecta en el cliente o en el paciente, ¿verdad? Que también tiene toda su sintomatología con la cual se manifiesta. Y vos lo que tenés que hacer entonces es, para cada etapa, que son tres etapas del burnout, que se transforman en tres dimensiones, crear criterios, crear ítem, y obviamente según esos ítems que vos te vas creando para cada dimensión, obviamente vas sabiendo en qué etapa está la persona de lo que sería el burnout, la etapa uno, etapa 2, o ya está en la despersonalización, y cuando está dentro de la despersonalización y ya quemó las dos etapas anteriores y está en la tercera, se dice que la persona está quemada. O sea, ese burnout es un, un término que se sacó del atletismo, ¿verdad? Cuando se sacó del atletismo para las Olimpiadas, porque es un término eh, se, que expresaba muy bien algunos atletas que no conseguían las marcas para las competencias de las Olimpiadas. Entonces sus colegas le decían, está quemado, o sea que ya está quemado, ya no llega, ya no llega, ya tiene tantos intentos y ya quemó tantos intentos para poder lograr las marcas que se necesita para poder competir en las Olimpiadas y ya no lo logró. O sea, está quemado. De ahí salió, ¿verdad? El, el síndrome del quemado. Bueno, y más o menos es esto lo que intenta decirlo con esto, ¿verdad? Que entonces lo que hacemos es sacar valores y esos valores lo que hacemos es analizarlos, ¿verdad? Disculpen la extensión de las explicaciones, pero sencillamente para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Y sacamos valores y analizamos si es aceptable estos valores de estos ítems y de esta dimensión para poder incluirlos dentro de lo que es el test, ¿verdad? O sea, si estos ítems tienen valores, unos índices, que después veremos cuáles son los índices cuando lleguemos a ese tipo de validez. Pero ahí decimos, bueno, estos valores son adecuados para, para ser empleados dentro de esta prueba, dentro de este reactivo, ¿verdad? Estos son buenos ítems porque alcanzaron este valor, se tienen que quedarse. Estos ítems no son buenos porque tienen un índice bajo,
entonces no tendría que quedarse dentro de esta prueba. A eso se refiere, ¿verdad? No. Criterios diagnósticos no. Los, se puede sacar, se pueden sacar reactivos de manuales de psicopatología o, bueno, para la gente que está viendo el video, estoy respondiendo a una pregunta que está haciendo Arami Santander, que está dentro de los mensajes. Esto para que, porque si no parece que estoy hablando yo solo y no, de dónde es que el profesor está respondiendo esto. Bueno, hay una pregunta de Arami Santander que dice, entonces, las dimensiones suelen ser los criterios diagnósticos. No necesariamente. Esto es un simple ejemplo. Em, en este caso, sí, para la construcción de un test em, se utilizó eso, ¿sí? Pero no necesariamente para mí. Hay varios fundamentos teóricos para construir una prueba. Yo le enseño el método más sencillo nomás para que ustedes puedan comprender. Obviamente que es más fácil comprender cuando el profesor te explica, decir, bueno, ¿en qué se basó la construcción de estos tres? Perdón, de este test. Y se basó en que existen tres dimensiones o tres etapas, perdón, hay tres etapas para poder tener el síndrome de Burnout o el síndrome del quemado, que creo que recién está incluido dentro de la CIE 11, que va a salir ahora en poco tiempo más. Recién ahí aparece el síndrome de Burnout como una entidad diagnóstica, propiamente dicha. ¿Verdad? Hasta la CIE 10 no estaba contemplado como una entidad diagnóstica, era más bien un síndrome, ¿verdad? Pero no era una entidad diagnóstica, no estaba como un trastorno, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener un ejemplo nomás. Entonces, lo que hacemos nosotros es, muchas veces sacamos de manuales de psicopatología o de investigaciones anteriores o de criterios técnicos elementos que puedan conformar nuestro test. Pero no olviden que nuestro test, ¿qué es nuestro test? ¿Qué es? Para que podamos entender. en- es el análisis de sangre. El test psicométrico es el análisis de sangre. El test psicométrico es el análisis de orina. Imagínense así, para lo que sería el médico. El test psicométrico es el resonador, un estudio de resonancia magnética, es un estudio de tomografía. Véanlo de esa manera. Es un apoyo, ¿sí? Es un apoyo a la evaluación completa. La evaluación así clínica la tiene que hacer el profesional. Uno de los elementos con los cuales se apoya son los instrumentos, ¿sí? Es un apoyo, ¿sí? No, eso no supera nunca la clínica. La clínica está por encima de todo. Es decir, ustedes se van al médico y el médico que analiza le dice, bueno, ¿tenés fiebre? Sí. ¿No dormís bien? Sí. ¿Tenés dolor de cabeza? Sí. ¿Qué más tenés? Tengo esto. Bueno, se puede basar en la clínica, pero se apoya en los análisis, los estudios, y bueno, y dentro de psicometría tenemos instrumentos que realizan cierto tipo de estudios y que le proveen al profesional de psicopedagogía, de psicología, de psiquiatría, porque en todas esas disciplinas se utilizan los test psicométricos, no solamente en psicología, inclusive en trabajo social, inclusive en sociología. Los psicólogos desarrollamos muy bien la construcción de pruebas y desarrollamos procedimientos técnicos de los cuales se sirven otras disciplinas. ¿Por qué? Porque en ese afán de medir constructos, ideas científicas que no son tangibles, ¿verdad? Creamos y desarrollamos procedimientos técnicos que después son utilizados por otras ciencias. Mucho aporte hicimos los psicólogos en el desarrollo de las ciencias en sí, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, en psicometría se hizo muchos aportes para el crecimiento de la ciencia, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace los test nos brinda justamente esos datos, esa información que con una buena inferencia del profesional ayudan a llegar a un buen diagnóstico, obviamente, ¿verdad? Em, y obviamente hay que saber seleccionar qué instrumentos vamos
qué instrumento vamos a emplear. No es, yo veo gente que usa 20 instrumentos, ¿para qué? Si con 3 o 4 ya es suficiente para poder trabajar sobre lo que vos, si sos un buen evaluador o sos una buena evaluadora, vos con una entrevista a la persona y una entrevista colateral ya sabes hacia dónde va el problema. Y ya debería de saber seleccionar qué instrumento vas a emplear en ese caso. No puede utilizar el mismo instrumento en todos los casos. O sea, si usar el mismo instrumento para todos los casos, quiere decir que el problema sos vos, no el paciente, ¿verdad? O el cliente. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé si me hago entender o es muy complicado. Profe, es complicado, pero se entiende. Perdón, es complicado, pero se entiende. Sí, profe. ¿Quién fue? Jadi. Sí, profe. Sí, y, sí, y es complicado, ¿verdad? Yo le voy a hablar con el corazón. Me enojo con mi colega. Me enojo con mi colega porque a ustedes no, hay muchas cosas que ustedes podrían estar haciendo ya. Y no les enseñan a hacer desde el primer curso, desde el segundo curso. Y como yo quiero trabajar en serio, de repente la gente choca conmigo. Y dice, pero el profesor Riego es muy exigente, el profesor Riego enseña demasiado muchas cosas en poco tiempo. Y nosotros no tenemos base. Y el problema es que yo les muestro la verdad nomás. Porque no quiero decir materia. Pero hay materias, por ejemplo, que ustedes perfectamente pueden hacer investigaciones. Dicen, no, en mi materia no se puede hacer investigaciones. Claro que se puede hacer. En todas las materias se puede hacer investigaciones. Cualitativas inclusive. Inclusive cualitativa. Le voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes hicieron alguna vez investigación longitudinal? Longitudinal. En serio. Con mediciones a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez hicieron? No, profe. Y se pueden hacer. Por ejemplo, en psicología evolutiva se puede hacer. Entonces vos vas viendo ahí la evolución, el desarrollo evolutivo. Se puede hacer, se puede hacer. Entonces, la experiencia de medir, de ver los cambios de la conducta en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, es importante porque una cosa que yo te diga teóricamente y otra cosa que vos veas ahí in situ y que vos midas y digas, miran, pues este valor, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y yo siempre doy el ejemplo de mi hija misma, de mi hija Sol, que es mi única hija, em, a quien amo, ¿verdad? Yo me iba y le ponía la vacuna y me daban así las enfermeras una tarjeta. Y yo, por ejemplo, al comienzo me preocupé porque veía que el tamaño de mi hijita estaba dentro del percentil 30, 40 nomás de los niños paraguayos. Y después, a los 6 meses, sí que mi hija ya estaba en el percentil 50. A los 9, 10, 11, 12 meses, mi hija ya estaba en el percentil 70. Es decir, comparado el tamaño que mi hija tenía o su peso, ¿verdad? Con niños paraguayos, esa talla del tamaño se pasaba a percentiles, que es un puntaje universal. Porque el percentil pues siempre es lo mismo, la media siempre es 50 y el desvío es 25. O sea que si vos estás dentro de 25, 75, son normal. Si está por encima de 75 tenés alto, si está por encima de 20, si está por debajo de 25 tenés que preocuparte porque tu valor es bajo. Eso es acá en Japón, en Rusia, en Estados Unidos. El percentil es utilizado mundialmente. Entonces, yo veía ahí cómo mi hija iba creciendo y iba viendo que su percentil, bueno, yo soy un tipo alto, ¿verdad? Tengo 1,80 de altura. Más tenía antes, pero con la edad me voy achicando. Y veía que mi hija iba creciendo. Entonces, al ver que mi hija iba creciendo, yo dije, bueno, no me tengo que preocupar tanto, porque su percentil va aumentando en relación a la población. Y eso uno ve dentro de la evolución, dentro de la evolutividad, ¿verdad? Eso para que podamos entender nomás, trato de bajar a tierra los ejemplos, ¿verdad? Bueno, volviendo a esto, ¿verdad? Dice
¿Qué es lo que es validez, verdad? Es un juicio en un juicio de validez hay inherente un juicio de utilidad de un instrumento de medición. Si es útil desde un punto de vista científico. Claro, es lo que yo le estaba diciendo recién en la evaluación. ¿Para qué vas a utilizar 20 instrumentos? Vos tenés que utilizar instrumentos que te sean útiles desde el punto de vista científico. O sea, voy a seleccionar en un contexto de una evaluación, yo voy a seleccionar 2 o 3 instrumentos que, que se ajusten al caso y que tengan demostrada validez, que tengan demostrada confiabilidad, que tengan demostrada buen sistema de medida. Entonces, es decir, no, este instrumento es válido, es muy buen instrumento y yo quiero usar en este caso porque está demostrado de que desde el punto de vista científico, técnico, eh, es un buen instrumento para utilizar en este caso. O sea, uno cuando compra un test, lo compra no solamente con el protocolo para poder aplicar y corregir, con la plantilla de corrección, sino que compra con el manual. En el manual viene todas las explicaciones que tiene que ver con cómo se construyó el test. Y te cita los tipos de validez que empleó para poder construir el test y los índices, eso que el compañero preguntó, ¿cuál es el índice para poder considerarse válido? Que yo le dije, voy a explicar enseguida, o sea, con las clases voy a ir explicando, porque varía si es validez de contenido, varía si es validez de constructo, varía si es validez de criterio. Bueno, todo eso está explicado dentro del manual. Entonces, la idea es que ustedes cuando compran un test ahora o cuando bajan un test de un artículo científico, al leer esas explicaciones psicométricas, estadísticas, metodologías, ustedes lo comprendan. Entonces, en un juicio de validez hay inherente un juicio de utilidad del instrumento. Es útil si es válido. No es útil si no es válido. Por eso que ustedes bajen, que sucede muchas veces, profesor, estamos haciendo una investigación con la profesora fulana. Dale, fenómeno, está haciendo con la profesora fulana. Sí, y bajamos un test de internet y le aplicamos a los compañeros y también a los del primero y segundo curso y sacamos tal resultado. Y yo le digo, bajate de internet, sí. Y vos tenés demostrado su utilidad desde el punto de vista científico. ¿Y cómo, profe? Y eso que bajaste de internet, lo bajaste de un artículo científico. Ay, profe, tengo que ver. Porque si bajaste de un artículo científico, tiene que figurar su validez, los tipos de validez con el cual se construyó y los índices de validez. Y ahí respondo la pregunta del compañero, ¿verdad? Los índices de validez. ¿Por qué pasa si bajaste de internet y es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y no me interrumpan con este ejemplo que le voy a dar porque el ejemplo es muy bueno. ¿Qué pasa en si yo agarro y yo hago una investigación para demostrar el empleo del test de Raven que mide razonamiento abstracto en una población universitaria? Y yo alzo nomás en internet, pero yo alzo porque mi estudio se llamaba Análisis de las propiedades psicométricas del test de Raven en estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Asunción, carrera de psicología. Y me demuestra que es poco válido. ¿Por qué es poco válido? Porque el test de Raven, escala general, es muy fácil. Y porque por el tema de la pandemia, yo les pasé el enlace a mis alumnos de lo que yo escaneé y alcé todo en Google Form. Y la mayoría de mis alumnos me salieron todos superdotados. Lo correcto hubiese sido, pero está bien. Yo probé, yo tendría que haber probado y un buen científico como creo que lo soy, debo probarlo. Y lo probé y decir, realmente no es válido para usar en población universitaria. Por dos motivos. Uno que es sencillo, tendría que haber utilizado el Raven escala superior, no el escala general. Y segundo, que en un contexto pandémico, que hice la investigación y por cierto le voy a pasar a ustedes para que ustedes se autoapliquen, a nivel universitario se tiene que cortar en 30 minutos. Y como yo lo utilicé como criterio, como clase práctica, muchos alumnos
Ya te respondo enseguida, Lorena. Si yo te corto en 30 minutos, los alumnos se van a quejar que es poco el tiempo que se le da. Pero, por ejemplo, en un contexto de psicología laboral, ese es el tiempo que se le tiene que dar, por ejemplo. 30 minutos para que completen, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese instrumento yendo a la explicación que estoy dando de esto, ¿verdad? De la utilidad desde el punto de vista. Yo alzo en internet la publicación y la gente baja en Encarnación en Ciudad del Este y lo usa. ¿Qué yo digo en la publicación? Que no es válido para la población universitaria. ¿Y qué hacen los estudiantes de Encarnación en Ciudad del Este? Están usando. Y yo le pregunto ahí, si yo me voy a Encarnación a enseñar y le digo, ¿y dónde bajaste? Y bajé de internet. ¿Y de dónde? De un artículo científico. ¿De dónde? De la Facultad de Filosofía de la revista. ¿En serio? Y ahí qué dice, porque que se haya publicado no quiere decir que sea válido, al contrario, dice análisis de las propiedades psicométricas del Raven en estudiantes de psicología, dice. Ah, y ahí te dice el resultado no es válido, te dice, porque los índices de validez fueron tantos. Ah, claro, el hecho de que vos bajes de internet no quiere decir que sea un buen instrumento. Si vos sabés leer el artículo científico, te está diciendo que no es válido el instrumento. Te está diciendo que podría ser válido para estudiantes secundarios, pero no para universitarios. Ah, profe, así, entonces ese discernimiento, esa interpretación es lo que yo necesito que ustedes tengan. Por eso es que de repente cuando dice así, yo bajé un test para hacer un trabajo práctico en tal materia. Ay, juelo, ya me agarro de la cabeza, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué es validación? El proceso de recopilar y valorar la evidencia. Bueno, acá hay una pregunta, dice, escala de inteligencia como de Stanford Binet, ¿verdad? Y de matrices progresivas de Raven, ¿estos test psicométricos pueden ser determinantes en cuanto a la inteligencia? No, no. Lorena, ¿vos estás ahí? ¿A qué te referís con determinante? Pues esa pregunta es medio capciosa. ¿A qué te referís con determinante, Lorena? Si me podés hablar, por favor. Profe, discúlpame, me escondí ahora para hablar. Mm. Si ellos nos dicen de alguna manera, o este test nos muestra de alguna manera, la limitación o la capacidad limitada de la inteligencia, el CI de una persona o no. Bueno, está siendo muy fundamentalista, ¿verdad? Tipo el Easy está haciendo, ¿verdad? A ver, el respeto por las inteligencias múltiples, ¿verdad? Em, el Raven mide solamente razonamiento abstracto, no mide razonamiento matemático, no mide razonamiento mecánico, no mide razonamiento verbal, ¿sí? No mide inteligencia emocional, eh, no mide madurez social, no mide un montón de áreas que son fundamentales eh, para el desarrollo personal y profesional. Entonces, estamos hablando de un área de decenas que tenemos que analizar. Por eso es que cuando yo comencé con esto dije, ¿qué es lo que queremos evaluar, verdad? ¿Qué es lo que queremos evaluar y para qué queremos evaluar? Y dependiendo de lo que queremos evaluar y para qué queremos evaluar, es que seleccionamos los instrumentos. ¿Se recuerdan que le había dicho eso justamente, verdad? Em, bueno, dos cosas, Lorena, ¿verdad? El tema
varias cuestiones. No quiero entrar en eso, Lorena, porque es muy complejo. Una de las cosas con las cuales yo trabajo, hace poco yo hice un taller que ahora voy a hacer para la gente de la fiscalía, para la gente de la fiscalía voy a hacer gratuito, ¿verdad? Alberto, por cierto, antes que me olvide, por favor, haceme recordar de que para vos también es gratuito el taller que voy a hacer del Vinelam. Yendo al Ok, ejemplo, Lorena, gracias. nomás que habla de retraso cognitivo, se aplicó a una niña de 10 años y determinó retraso cognitivo de 5 años. Bueno, tengo entendido que para niños de hasta 10 años no se utiliza el RAVE en escala general, se utiliza el RAVE en escala coloreada. Creo que hasta los 11, 12 años. Y la palabra retraso en realidad ya no se utiliza más la palabra retraso, salvo en psicología jurídica y forense, eh, porque en psicología jurídica y forense, por ejemplo, la ley paraguaya dentro del Código Procesal Penal y el Código Penal habla de retraso mental, por ejemplo, que ya quedó eso perimido, ese término, esa denominación. em, Se habla de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, o de discapacidad intelectual, eh, pero solamente en un contexto psicológico, jurídico o forense se habla de retraso. En las otras áreas, clínica, educacional y compañía, no se habla de esa manera, ¿verdad? Y para darte un ejemplo, para llegar a esa conclusión que vos estás hablando, según la CIE 10, no solamente se tiene que evaluar em, para determinar una discapacidad intelectual, estoy hablando como ejemplo nomás, un simple ejemplo. em, se tiene que, se tiene que evaluar no solamente el aspecto intelectual, que es el 50% de la torta, sino también la parte social, que es el otro 50% de la torta. Entonces yo tengo ahí en mis materiales del curso que justamente estoy enseñando, que hice hace poco, nomás hice el curso. Este sábado termino el curso y después abro para la gente de la fiscalía que yo me ofrecía enseñarles gratuitamente porque ellos trabajan con eso, ¿verdad? Y Alberto, para vos va también la invitación, ¿verdad? Y ahí yo enseño el Vineland, que es un test que mide la maduración social y te da una edad de madurez social y te da un cociente social, así como los otros te dan un cociente intelectual, el Vineland te da un cociente social. Entonces vos analizás su edad cronológica con su edad social, su puntuación con su cociente social y su puntuación de su cociente social analizás con su cociente intelectual. Y ves también que yo normalmente cuando evalúo, no solamente en estos casos que vos estás citando, no solamente uso instrumentos que midan un razonamiento abstracto, sino que evalúo también su maduración social, su madurez psicomotriz y su estado mental. El mini mental, por ejemplo, te ayuda a tener un examen mental de la persona a ver si hay un deterioro cognitivo o no. Porque esa referencia de retraso cognitivo de 5 años podría deberse a un problema neurológico, por ejemplo. Entonces, habría que ver la base con la cual se determinó eso. Es más complejo que el simple resultado de un test donde sencillamente se ve un retraso. Hay que ir más allá y tratar de ver el origen, porque nuestro trabajo tendría que ser un poco más técnico y más profundo, ¿verdad? Bueno, eso me salió un poco del ejemplo, Lorena, me estira la lengua Lorena y me voy hacia otro lado, ¿verdad? Me voy más a explicar de lo que tengo que explicar, sin embargo, tengo contenido que tengo que seguir desarrollando, ¿verdad? Em, Profe, sí, sí, tengo un ejemplo práctico. La semana pasada se me acercó un joven sí. de 25 años, muy apesadumbrado, y me dijo, Alberto, no sé qué hacer. ¿Qué te pasa? Es que mi novia estudia psicología y me pidió que le complete un test de inteligencia. Hmm, Sí. ¿Y qué pasó? Y me dijo que yo tengo retraso. Que un test de inteligencia y me dijo que no, que soy retardado, me dijo él. mm, ¿Me entendés? Él tragó esa idea, le trabajó adentro mm,
me contó, estaba preocupado porque él se sentía ya como un retrasado, como retardo, sino que era, simplemente era un solo test, Es ¿entendés? delicado ese Y tema. cómo puede afectar la vida de una persona, los sentimientos, el estado de una persona, ¿entendés? A eso me refiero. Y por eso te estoy diciendo, es delicado este tema porque en el contexto de la pandemia, el problema no va a ser solamente de psicología, que de hecho que va a haber, ¿verdad? Sino que medicina, enfermería. A mí me preocupa el contexto de la pandemia porque yo, sinceramente, yo me muero por volver a las clases presenciales, ¿verdad? Em, Porque en serio, o sea que realmente en el contexto de la presencialidad, pues es más fácil ver, observar la conducta del estudiante y ver el error que comete el estudiante como un instructor de práctica, por ejemplo, como docente. Porque la cosa pues no es pasar, sacar 5 y recibirse. Yo no fui el mejor alumno siempre digo esto, yo no fui el mejor alumno de mi promoción, pero yo estudiaba para poder saber, ¿verdad? Yo quería saber. Lo que estudiaba, lo que llegaba a alcanzar era para poder saber, ¿verdad? Em, y ese tiene que ser la meta, porque al final de cuentas, cuando vos estés ahí solo, pues yo estoy así solo, yo evalúo solo, estoy acá y está ahí el paciente, estoy yo acá o está la persona dentro de la penitenciaría ahí, o estoy acá y está la persona en un sanatorio ahí que está con régimen, justamente que está con un policía en la puerta, pero le estoy evaluando, somos él y yo nomás somos, y me manda al fiscal o me manda el juez, o soy yo con un grupo de psiquiatras y psicólogos del Ministerio de la Defensa Pública del Poder Judicial y hacemos una junta. Tenemos una junta médica, una junta psicológica o una junta de salud mental y tenemos que llegar a un informe. Y ahí se ve mi capacidad, ¿verdad? Y yo viajé a San Pedro, a Ciudad del Este, a hacer evaluaciones. Y no les cuento el nivel de nuestro colega, nuestra colega. Por eso más muchas veces el doctor Vera Gómez, siempre cuando nosotros íbamos a viajar y íbamos a evaluar, decía, yo quiero viajar con riesgo, decía. Porque sabía que yo tomo en serio el trabajo, ¿verdad? Y tomo así con mucha responsabilidad y con mucha dedicación, ¿verdad? Y porque son trabajos de peritaje, donde cuando te mandan a hacer pericia, no existe ese vamos a rendir en grupo o vamos a pasar así nomás, no existe eso. Vos tenés que defender tu informe frente a un jurado después, en un juicio oral. Y les cuento una cosa, para que sepan, las psicólogas educacionales, las psicólogas clínicas, ya sea que hagan evaluación o ya sean que hagan psicoterapia, en algún momento de su vida profesional van a ser convocados para un juicio, porque esa paciente empeoró y le denunció, porque esa paciente terminó internada en un sanatorio, porque esa paciente reaccionó agresivamente con su esposo o su esposo con su esposa, porque esa paciente reaccionó contra su hijo y le denunció por maltrato, le van a convocar a usted por terapeuta o por evaluadores. Y ahí van a tener que estar frente a un juez. Y ahí no existe, me formé mal. Ahí tenés que defender tu informe o tu tratamiento. Por eso esta cuestión es muy delicada, pero no es solamente en psicología el problema, ¿eh? En medicina, en enfermería, en salud en general es el problema, ¿verdad? Yo estoy preocupadísimo, ¿verdad? Preocupadísimo lo estoy. Por eso para mí, por ejemplo, volver a la presencialidad, yo no entiendo, ¿verdad? Eh, sí, como el caso de Johnny Depp, ¿verdad? Sí mismo. en- por eso el volver a la presencialidad para mí es fundamental, ¿verdad? Yo no entiendo cómo en las universidades privadas ya están dando clases, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros todavía no damos clases en la presencialidad, ¿verdad? Yo prefiero toda la vida dar clase presencial. Es más, la gente se anima más, parece, a hacer preguntas ahí en vivo que en el foro. Claro, el foro es lo que se dispone para que pueda la gente, son los medios con los que se dispone, ¿verdad? Eh, son los medios, yo hago todo lo que está a mi alcance, ¿verdad? Todo lo que está a mi alcance, pero no, es lo mismo, ¿no? En la virtualidad es lo más lento todo. O sea, esas clases que yo subí grabadas, esos videos para que ustedes aprendan a hacer, por ejemplo, validez de criterio, la correlación de Pearson, eh, eso,
Ustedes no saben las horas que me llevó a mí a hacer, diferente de dar nomás la clase presencial y hacer ahí el ejercicio en el pizarrón y mostrarle, interpretar ahí. Ustedes tomen apunte, tomen nota, preguntan ahí. Es mucho más ágil la presencialidad. La virtualidad te lleva muchísimas horas que ahí la facultad a nosotros no nos paga esto. Todo lo que trabajamos nosotros, porque esto que yo estoy explicando, yo ya di la clase de esto grabada, ¿verdad? Y vos sabes lo que es trabajar doble, ¿verdad? Y muchas veces el estudiante no entiende eso, ¿verdad? Sin embargo, si vos tenés presencialidad, vos te vas y ahí te preguntan todo, te aclarás los puntos, toman apunte y avanzás mucho más rápido, mucho más ágilmente avanzás. Es diferente, ¿verdad? Y aparte también ves el error del estudiante. Yo le hago así ejercitario y le meto presión al estudiante como para que ponerse en una situación así profesional y que entre el crisis así, por profesor, no resuelvo y ve por tal parte, estás procediendo mal. Ese no es el camino. Analiza qué te plantea ahí en ese indicador, por ejemplo, profesor Río, qué te plantea para que vos resuelvas. ¿Qué te está preguntando? ¿Cuáles son los elementos que vos tenés para resolver ese caso? Vos sabés, Alberto, que yo le hago hacer ejercitario a mis alumnos con estudio de casos. Y entonces le someto a los alumnos a una situación problemática, pero por un euestrés. O sea, es un estrés lindo porque vos te sometes a una situación así de un profesional que tiene que resolver un caso. Entonces es muy lindo y es muy, muy creativo y es muy interesante pasar por ese estrés, porque por ese estrés vas a pasar en la vida real. Y lo que toman, no, profesor, no nos someta a un estrés innecesario. No, no es así. Vos cuando seas profesional vas a pasar por esa situación. Yo te coloco un caso de una construcción de un test que tiene un problema determinado y vos tenés que resolver. Así son los ejercitarios que yo planteo, ¿verdad? Y que tiene que romperse la cabecita uno para poder resolver. Y después, obviamente, yo le doy una vez que ya rinden todo, le doy la respuesta correcta y le explico y paso ahí en el pizarrón y le voy explicando la lógica con la cual se tendría que haber analizado y resuelto, ¿verdad? Hay una parte que resuelve y otra parte que resuelve más o menos y otra parte que no resuelve, ¿verdad? Y eso es lo lindo de esto, uno va creciendo, ¿verdad? Uno se va formando de algo demasiado lindo. Yo amo, tengo pasión por la docencia, ¿verdad? Y te vas creciendo, ¿verdad? Bien, volviendo al punto, ¿verdad? Em, Fíjense que lo que dice acá es tan importante. Dice, em, ¿qué es entonces lo que es la validación? El proceso de recopilar y valorar la evidencia de validez. O sea que, fíjense lo que yo le di el ejemplo de recopilar. Ustedes, o sea, estos estudiantes, ¿de dónde recopilaron? De internet. El estudio que yo subí. Y valoraron la evidencia de validez. No, no valoraron. Ellos, no, está en internet. El profesor Río alzó la investigación. Entonces, ha de ser bueno el instrumento. Y le aplicaron el test en encarnación en Ciudad del Este. No valoraron la evidencia de validez que yo decía en mi conclusión de que no es válido para una población universitaria el test de Raven en escala general. Recopilaron la información, pero no valoraron la evidencia de validez. La idea es que ustedes tengan una formación suficientemente necesaria para que valoren la evidencia de validez. Y bueno, este artículo que yo bajé de internet es un artículo de la revista Cielo. Y acá dice de que este instrumento es válido para trabajar con esta población o con esta muestra. A eso se refiere. Dice, tanto quien elabora la prueba como el administrador, ¿verdad? Eh, de la misma, pueden desempeñar una función en en la validación de una prueba para un pronóstico específico. Es decir, eh, yo como elaborador de prueba, yo construyo una prueba, por ejemplo, construyo una prueba. Como ustedes que van a ser los administradores son los que van a aplicar el test. Ya ustedes que sean aplicadores de test en el área laboral, educacional, clínica, forense, tanto yo como ustedes podemos desempeñar una función en la validación de una prueba para un propósito específico. Porque acá menciona, dice, es responsabilidad del elaborador de la prueba suministrar evidencia de la validez en el manual de la misma. Es decir, esto dice en el material, vos comprás un test y es obligación de T Adiciones, de Paidós o de cualquier otra editorial
que en esos manuales de test, además de la hoja de aplicación del test, de la plantilla de corrección, figure en el manual eso que le cita ahí Jay Cohen. No es, esa observación que está ahí no la pongo yo, la pone Jay Cohen, Ronald Jay Cohen la pone. Es responsabilidad del elaborador de la prueba suministrar evidencia de la validez, es que tiene que estar datos de la validez, tiene que estar los datos de la confiabilidad, tiene que estar los datos del sistema de medida, del baremo, todo tiene que estar dentro del manual. Todo tiene que tener, hoy día esa es la exigencia y no pueden comprar sin que tenga eso. O si van a bajar de internet, no pueden bajar y usar si primero no valoran la prueba. Pueden recopilar la información, pero tienen que valorar eso que están recogiendo o recopilando. Tienen que valorar la evidencia de validez antes de usar el test. Si no valoran las evidencias de confiabilidad, porque puede tener validez también, pero puede ser no confiable, o sea que no le sirve igual. Tiene que ser válido y confiable, y además tiene que tener un sistema de medida para que se pueda entender. Porque ¿qué es percentil 80? Si yo le digo, si yo le digo, ustedes ya dieron estadística, ¿de cuánto a cuánto va el percentil? ¿De cuánto a cuánto va el percentil? Ayúdenme, gente, ¿de cuánto a cuánto va el percentil? Se quedó frisado, que se me colgó, se me escucha. De 1,99. ¿Cuál es la media? Porque yo quiero que hablen y quiero que me respondan rápido. Yo no sé si están buscando en internet mientras que me miran a mí. Respóndame rápido. ¿Cuál es la media en percentil? ¿Cuál es el desvío en percentil? José, Lorena, Brucuyá, Sol. Respóndame rápido. Creo que 50 era, profe. 50. Y el desvío es 25. ¿Por qué dan percentiles ustedes en estadística? ¿Por qué se da percentil en estadística? ¿Le explicó el profe por qué dan, le explicó el profesor por qué dan percentil en estadística? Para comparar resultados. Percentiles se dan en estadística porque en la mayoría de los test vienen en percentiles, con sistema de medida. Usted en estadística aprendieron a hacer un baremo, sin saber que están haciendo un baremo. Ustedes dan percentiles para poder aprender a hacer un baremo de la conducta. Ese puntaje crudo que dieron en estadística puede ser un puntaje en un test. Y esos puntajes, de esos puntajes de ese grupo de personas, ustedes hacen una tabla del menor al mayor. El menor va a ser el percentil 1, el mayor va a ser el percentil 99. Y en el medio hay que ver qué distribución tiene, o sesgada positivamente, o sesgada negativamente, o normal la distribución. Los del medio van a pasar a ser percentil desde el percentil 2 al percentil 98. La media va a ser 50. El puntaje crudo puede ser 147, pero la media de ese 147 va a ser percentil 50. Ustedes aprendieron a hacer un baremos sin saber que estaban haciendo un baremos, una tabla para la construcción de un test. ¿Para qué se hace una tabla para la construcción de un test? Se hace para comparar los valores percentilares. Porque cuando yo hago un informe a un psiquiatra, si yo le digo hizo un puntaje 147 de 340, no va a entender nada. Si yo digo Alberto Martínez, mi auxiliar, tiene un percentil 90 en razonamiento matemático,
¿Cómo te van a entender? ¿Qué se entiende que Alberto tenga un percentil 90 en razonamiento matemático? Lorena, amarilla. Si yo digo, Eh, si Que yo, tiene un razonamiento matemático como el 90% de las personas que es tipo alto, figuran ahí. su razonamiento es alto, que el 90% de las personas está por debajo de su puntaje crudo. Lorena, Lorena amarilla, si yo digo, por ejemplo, que a ese niño que nosotros, que te dieron a vos ese resultado de retraso, si yo te digo que tiene en motricidad fina, tiene un percentil 20, ¿qué significa que tenga un percentil 20 en motricidad fina? Un percentil bajo, un percentil medio o un percentil alto. Un nivel bajo de motricidad, un nivel medio de motricidad normal o un nivel alto de motricidad. Lorena, percentil 20 de ese niño. ¿Es un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto? Lore, Profe, ahí Lorena dijo que es bajo en los bajo. Ah, comentarios. espera que oye, pues yo subí, pues perdón, porque yo subí, pues, ahora voy a bajar, está muy lento mi computadora, che, voy a pasar a tener virus, che. ¿Qué es bajo? Media sería entre 25 y 75, ¿sí? Normal, vamos a decirle. Percentil 20 es bajo. Pero ustedes ya entienden, lo bueno es que en ese informe tiene que, no solamente es para mí, lo puede leer un neurólogo, lo puede leer un psiquiatra, lo puede leer un psicopedagogo, lo puede leer una enfermera, con todo ello que trabajamos nosotros. Lo único que creo que no entienden nuestro informe son los abogados. Pero lo demás, pues claro, no tienen por lo una formación en, que tenga que ver con el enfoque cuantitativo. Los demás sí. Pero trabajamos pues, de forma interdisciplinaria o multidisciplinaria. Entonces, ese percentil, si yo le entrego a un profesional de otra disciplina, lo va a comprender. Por eso ustedes en estadística dan también percentiles. Nunca le he explicado nomás por qué dan y para qué dan y dónde se usa. Em, bueno, yo llego hasta ahí por hoy porque ya son casi las 5:30, ¿verdad? Y seguiré subiendo contenido de grabación para que sigan viendo. Espero haber sido claro en las explicaciones que desarrollé hoy, ¿verdad? Em, Intenté al menos ser lo más claro posible, ¿verdad? Y em, esperemos vernos en la semana de psicología, que creo que van a ser la próxima semana. Van a ser miércoles, jueves y viernes. Por tanto, jueves no podremos tener clase porque ya nos solicitaron nuestro horario para las diferentes actividades que va a haber en la carrera por el tema por el tema este de la semana de psicología, ¿verdad? Em, pero seguiré subiendo contenido y seguiré por favor pidiendo que participen así en los foros y ni bien podamos, daremos clases sincrónicas nuevamente a pedido de ustedes y ni bien podamos daremos clases presenciales también como para poder llegar mejor y con más profundidad, ¿verdad? Hasta ahí por hoy. No sé si tenés algo más para decir, Alberto, para colaborar. Ya te presenté acá a la gente. Alberto Martínez, que es mi auxiliar. Sí, Sí, sí. aquí estoy, bueno, aquí estoy para cualquier consulta, cualquier inquietud, ¿verdad? Algo que quieran aclarar con respecto a la clase de hoy también. Estamos para ayudarnos, ¿verdad? Estamos para apoyarnos en esto, porque una de las materias claves e importantes en el área de psicología y principalmente este tercer año es clave. Pues si este entendemos, el resto de pan comido. Y yo estoy aquí para ayudar, ¿verdad? Y yo tengo la experiencia también, ¿verdad? De haber cursado esto y lo que dice el profesor es cierto, que es un simulacro de trabajo bajo presiones y eso es útil. Pero, tomen en cuenta, es un simulacro de la vida real. ¿Ya?
no se pongan mal, ¿verdad? Cuando pasen por esa experiencia, pues tengan en cuenta, no, esto es un simulacro y la voy a pasar. Y excelente. Vamos antes, vamos a con este elefante poco a poco, pero despacito, pero sin pausa. Y vamos adelante. Hay muchas cosas que aprender y esto es clave. Gracias, Alberto, por tu palabra. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya terminamos por hoy. Voy a descargar esto, renderizar y voy a subir al canal de YouTube que tengo y voy a enlazar al aula virtual como para que todos puedan ver. ¿Está bien? Sí, profe. Dale, perfecto. No se escucha muy bien, Sol, pero supongo que te estás despidiendo, ¿verdad? Te llama igual que mi hija, Sol Valentina. Mira, un poco te llama igual que mi hija, Sol Valentina. Qué bueno. Mi hija se llama Sol Valentina. Qué gusto. Bueno, que pasen bien. Buen resto de jornada. Chao, chao. Profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Muchas No, gracias. profe, gracias. Chao, chao.